Hola estudiantes de primero de secundaria, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien en unión con su familia. Bien, en esta ocasión vamos a estudiar un pequeño repaso de comparación entre las palabras homófonas y las palabras homógrafas, para que te quede claro cuál es la diferencia entre estos dos tipos de palabras. Cabe resaltar que tanto las palabras sinónimas, antónimas, homógrafas y homófonas son palabras que están dentro de nuestra ortografía de la lengua española. Por lo tanto, es importante que tú tengas conocimiento claro del concepto de cada una de estas palabras, ya que la importancia de estudiarlas es para que podamos enriquecer nuestro texto o nuestras oraciones a la hora de leerlos. Esto permite de que nosotros tengamos mucho conocimiento en nuestra lengua, es decir, ampliar nuestro vocabulario. Y para esto tú tienes que conocer muy bien la diferencia entre estos tipos de palabras para que puedas utilizarlos de una forma adecuada en el texto y más que todo poder entenderlos, que es la principal importancia de estos tipos de palabras. Vamos a ver una diferencia entre las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Las palabras homógrafas son, este tipo de palabras se van a escribir igual. ¿Qué pasa con las palabras homófonas? Las palabras homófonas ya no se van a escribir igual, se van a escribir distinto. He allí una diferencia entre las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Es una primera diferencia, no la escritura. Mientras que en los homógrafos la escritura es igual, en los homófonos la escritura va a ser distinta. ¿Ya? Otra diferencia. Las palabras homógrafas se van a pronunciar tal cual se escribe, mientras que en las homófonas la pronunciación también va a ser igual, ya que su escritura es distinta, ¿no? Entonces, la diferencia, aquí hay una diferencia también, ¿no? La segunda diferencia. La primera vimos la escritura, que se van a escribir distinto. Pero la pronunciación va a ser igual tanto en homógrafos como en homófonas. Otra diferencia. El significado de las palabras homógrafas van a ser distintas, mientras que en las palabras homófonas su significado también va a ser distinto. Entonces, ¿cuál es la única diferencia en la cual separa a las palabras homógrafas y a las palabras homófonas? Que en las palabras, en ambos tipos de palabras, tanto su pronunciación como su significado van a ser lo mismo, ¿no? O sea, la pronunciación de ambas palabras van a ser iguales y el significado de ambas palabras van a ser distintos. Ahora, ¿en qué se diferencian? Solamente se diferencian en la escritura, mientras que las homógrafas se escriben igual, tal cual, en las homófonas van a ser distintos. Aquí está. Ahora, ¿a qué se debe que las palabras homófonas se van a escribir distintos? Sin embargo, la pronunciación va a ser igual, como ya les había explicado en la clase pasada, que este cambio de escritura que no altera la pronunciación en las palabras homófonas va a ocasionar que se van a dar a través de consonantes consonantes que la cual van a permitir que a la hora de unirse a las palabras no van a alterar su pronunciación. Es decir, son letras o consonantes flexibles. ¿Cuáles son esas consonantes flexibles que están dentro de las palabras homófonas formándolas? Son la C, la S, la Z, la B y la V, la Q, la K, la H, la doble L y la Y. Por lo tanto, estos tipos de consonantes
son aquellos que están dentro de las palabras homófonas, alterando la escritura, mas no alteran la pronunciación. Esto hace que la escritura sea distinta y la pronunciación sea la misma. Por lo tanto, esta es la diferencia entre estos dos tipos de palabras. Ahora, repito, las palabras homógrafas sí se van a escribir tal cual, ¿no? Y se van a pronunciar tal cual. Mientras que las homófonas se van a ver alteradas solamente en la escritura sin alterar la pronunciación. Esa es la diferencia. Y en ambas palabras sus significados van a ser distintos. Se van a dar de forma distinta. Yo les he traído dos ejemplos distintos a los de la clase pasada. También vimos que es importante saber que las palabras tanto homógrafas como las palabras homófonas van a permitir que a la hora de leer el texto vamos a poder utilizar mucho más palabras. Las palabras que enriquecen al texto. ¿Qué pasa si nosotros al leer un texto no entendemos una palabra o no entendemos una expresión? Nosotros tenemos que tener un vocabulario muy extenso, muy rico, que esto va a permitir que nosotros podamos conocer mucho más nuestra lengua, conocer mucho más allá nuestra vocalización en lo que es la pronunciación de distintas palabras en diferentes textos. Dicho esto, hay personas que dicen que nuestra lengua es la más extensa y la más difícil de aprender. Y esto es verdad. Nuestra lengua se considera una de las lenguas más difíciles de aprender en el mundo. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que nuestra lengua es muy rica en lo que es extensión de la gramática. Tenemos, por ejemplo, estos tipos de palabras. Tenemos lo que son las palabras agudas, las palabras esdrújulas. Tenemos todo lo que es la composición de nuestra gramática. Y esto es sin contar con la literatura. La literatura también forma parte de la gramática, porque si no escribimos bien, no podemos saber armar un buen texto. Y sabemos que la literatura se basa en lo que son textos. Y todo tipo de textos requiere de una forma de contenido y de estructura, como ya se les había enseñado sobre los textos. Ahora, si bien es cierto, todos los temas que estamos estudiando tienen o repercuten entre ellos mismos. Es decir, uno tiene relación con el otro. Entonces, nosotros les enseñamos los temas con el propósito de que ustedes tengan una determinada concordancia y enlaces anexándolos unos temas con los otros para que así se vaya entendiendo el curso en general. El primer tema que habíamos estudiado era el texto. Los textos son importantes ya que de ellos depende nuestro vocabulario y enriquecerlo. Sabemos que al leer textos nosotros podemos conocer cosas nuevas y esas cosas nuevas abarcan tanto como nuestro vocabulario o información que nosotros no teníamos conocimiento. Pero para entender esa información tenemos que tener en cuenta nuestro vocabulario, conocer palabras, conocer sobre todo el significado de estas palabras e identificarlos para que tú puedas leer un buen texto. Entonces es importante de que tú conozcas la diferencia entre las palabras homógrafas y las palabras homófonas.
ya vimos la diferencia, ¿no? Que mientras que tanto las homógrafas como las homófonas se van a dar sus significados, en ambos van a ser distintos. En cambio, la escritura sí se va a alterar por solamente unas palabras que se van a modificar, pero sin alterar la pronunciación. Tanto en las palabras homógrafas como en las palabras homófonas, la pronunciación va a ser tal cual, no va a alterar el significado en las palabras homófonas. Sin embargo, solamente van a ser distintos en ambos casos en la escritura. Entonces, esa es la diferencia entre ellos dos. Los ejemplos que te he traído aquí son distintos. Estamos hablando de Granada y Cometa, que ya les había leído. Ahora, vamos a ver los ejemplos de las palabras homófonas. Las palabras homófonas, aquí está su concepto, igual se los he puesto para que puedan diferenciar, ¿ya? Las palabras aquí, homófonas, suelen a veces confundirlas mucho con las homógrafas. ¿Por qué? Porque tanto su significado como su pronunciación son iguales, ¿no? Se van a dar igualmente en ambos tipos de palabras. Lo único que va a diferir es la escritura, como ya se les había dicho. Y esta diferencia es causada a través de estas consonantes, pero que no van a alterar su pronunciación. Aquí tenemos más ejemplos distintos a los de las semanas pasadas que les había dejado. La primera dice, estamos hablando de ciento, la palabra ciento. La palabra ciento viene a ser una palabra homófona, porque estamos utilizando aquí, miren, las consonantes que están dentro de las palabras homófonas que alteran la escritura, pero no van a alterar la pronunciación. Aquí yo les estoy subrayando la letra C con la S, que son las consonantes que han alterado la escritura, más no la pronunciación. ¿Y están dentro de las palabras homófonas? Sí, aquí están. Entonces, ciento con C se refiere a números. Y ciento con S se refiere al verbo sentir algo, ¿no? Ya sea un sentimiento o una forma de expresar dolor o distintas formas de sentir. Aquí, hecho. ¿Dónde está la alteración de la escritura? Que se ha agregado la H a una de estas palabras, hecho. Hablando de hecho. Entonces, hecho sin H se refiere a el verbo echar o guardar algo. Y hecho con H viene del verbo hacer. Si se dan cuenta, la H, pues como sabemos es muda, ¿no? No altera la pronunciación. Por eso es que está dentro o se considera una de las vocales que modifica a la escritura de las palabras homófonas, más no la pronunciación. Como es muda, no tiene una alteración en la pronunciación. Gallo. Gallo, tenemos, ¿cuáles serían las consonantes que modifican la escritura? Es la Y y la doble L. Aquí vemos las dos consonantes que están dentro de las palabras homófonas. ¿Sabían ustedes que existe gallo con Y? Pues sí. ¿Cuál es el significado? Su significado de gallo con Y significa una persona alegre, hermosa o vistosa, que se refiere a algo bonito. Esa es la palabra, ese es el significado de gallo con Y. Ahora, gallo con doble L significa, como sabemos, ¿no? A la ave gallinácea. Es una ave, ¿no? Vendría siendo la gallina, el gallo.
todo lo que se refiere a lo que es el ave, ¿no? Entonces, estos tipos de palabras llamados homófonos son palabras que se han alterado la escritura más no la pronunciación. Entonces, dicho esto, veo que eh, está un poco más claro la diferencia entre estos dos tipos de palabras. Por favor, tengan en cuenta mucho los conceptos, ¿ya? Más no, los ejemplos nacen de los conceptos. Por eso es importante que ustedes primero conozcan conceptos antes de conocer ejemplos, ¿sí? Para que sepan también y entender de dónde salen los ejemplos, ¿ya? Entonces, chicos, eso ha sido todo por hoy. Eh, espero que puedan entender estas palabras, ¿ya? Porque es importante para mí que las conozcan bien y las manejen bien, ¿ya? Para poder trabajar mejor los ejercicios y no tengan dificultades a la hora de realizar sus tareas que se les están enviando, ¿ya? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima clase.